Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso del libro del Éxodo. Estamos viendo nosotros, ¿verdad?, la semana pasada, los signos que Dios le da a Moisés, ¿no? Que decíamos que Moisés, ¿verdad?, le va a dar estos signos. Veíamos el primer signo, ¿no?, cuando aventaba el bastón, ¿no? Le dijo, aventa tu bastón, y se convierte en una serpiente, ¿no? Y le dice, agárralo por la cola, ¿no? Era el primer signo. Cuando Moisés lo agarra por la cola, decíamos, se vuelve un bastón. ¿Qué representaba eso? Decíamos, pues es un símbolo de cómo, ¿verdad?, agarrarlo por la cola es un riesgo, ¿no? Cuando yo agarro una serpiente por la cola es un riesgo, porque la serpiente me va a morder, ¿no? Por lo tanto, significa que la única manera de vencer la tentación, cuando Dios me da una misión, pues es con la mano de Dios, ¿no? Yo no puedo vencer la tentación si no viene de Dios. El que le pide a Moisés que agarre la serpiente por la cola es precisamente el mismo Dios. El que le está diciendo arriésgate es Dios. Y justamente cuando lo agarra, la serpiente se vuelve un bastón. Es decir, el que tiene la última palabra es Dios. Las tentaciones siempre van a aparecer, ¿no? Ahí está el símbolo de la serpiente, pero si tú lo agarras porque Dios te lo pide, porque Dios te está mandando, tú puedes vencer la tentación. No es porque yo sea muy bueno, no es porque Moisés sea muy ágil, no. Es Dios quien le va a dar la fuerza para lograr esto, ¿no? Es lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Y luego hablamos de la lepra, ¿no? Cuando le dice que meta la mano y se convierte en lepra la mano, y luego otra vez la mete y se le quita la lepra, ¿no? Y decimos que pues este es un símbolo del pecado, ¿no? Moisés es un hombre pecador, y el único que puede purificar a Moisés es Dios. Cuando Dios llama a alguien, no lo llama porque es perfecto, ¿no? Dios no llama a alguien porque es extraordinario, ¿no? No, Dios lo llama porque es pecador. Y si el hombre se deja guiar por Dios, ¿verdad? Si el hombre se deja guiar por lo que Dios le dice, aunque sea un pecador, Dios lo va a transformar siempre. Dios lo va a renovar siempre. Dios lo va a ir transformando siempre, ¿no? Eso es a lo que se refiere precisamente el signo de la lepra, ¿no? Y venía el tercer signo que ya no habíamos analizado, ¿verdad? Pero vamos a leerlo entonces, ¿no? El tercer signo, que está en el versículo, 8, ¿verdad? Versículo 8. Así pues, si no te creen ni te hacen caso a este primer signo, creerán en el segundo. Y si tampoco creen en estos dos prodigios, o en estos dos signos más bien dicho, ¿no?, ni te hacen caso, tomarás agua del río y la derramarás en tierra árida, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre la tierra árida. Entonces, ¿qué es este símbolo, no? ¿A qué se refiere aquí cuando le dice a Dios? Le dice Dios a Moisés, saca, ¿verdad? Saca un poco de agua, ¿verdad?, del río, la derramarás, dice, sobre la tierra árida. Esto es muy importante porque luego la Biblia dice sobre el suelo. Bueno, sí está sobre el suelo, pero la Biblia no dice sobre el suelo, dice sobre la tierra árida. Sí, la tierra árida puede ser el suelo, pero la tierra árida tiene un significado que ahí te vamos a explicar, ¿no? Y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre la tierra árida. ¿A qué se refiere aquí Moisés, ¿no? O más bien dicho Dios? ¿Qué significa esto de sacar agua del río y cuando le echan en el suelo se vuelva sangre? ¿Por qué el agua se vuelve sangre? ¿Qué quiere decir esto, no? En primer lugar, tenemos que ver aquí los símbolos, ¿no?, que está jugando con esto, ¿no? Es decir, por un lado nos habla de la vida, el agua, ¿no? El agua es el símbolo de la vida, ¿no? Y más aún en Egipto, ¿no? Porque en Egipto el río, ¿verdad?, el río Nilo que está ahí, bueno, pues es el símbolo de la vida. Es algo fundamental el río Nilo, ¿no? Si el pueblo de Egipto fue un gran imperio en la antigüedad, fue precisamente por ese río, ¿no? Porque viviendo en medio del desierto, ese río, ¿verdad?, fecundaba todas las tierras y por lo tanto le daba cierta estabilidad y cierto progreso al pueblo de Egipto, ¿no? O sea, gran parte del éxito del pueblo egipcio, que durante años, durante siglos gobernó, fue precisamente por el río Nilo. Fue finalmente lo que le dio sentido a su vida, ¿no? Entonces, en primer lugar está el río, que es agua, ¿no? Es la vida. Pero curiosamente dice que esa agua se va a convertir en sangre, ¿no? Curiosamente esa agua se va a convertir en sangre. Por lo tanto, no es una vida cualquiera, es una vida que se inmola, ¿no? Es una vida que se ofrece, que derrama sangre, ¿no? Y curiosamente, ¿en dónde se convierte en sangre? No se convierte en sangre en cualquier lado, sino cuando agarra el agua, la vacía y se convierte en sangre cuando le echa, dice, en tierra árida, ¿no?, en el desierto, ¿no? ¿Qué es el desierto? El desierto es el símbolo de la vida asfixiada.
Por lo tanto, fíjense cómo hay tres símbolos de vida. El río, símbolo de la vida, se convierte en sangre, vida que se inmola, vida que muere, ¿no? Que cuando alguien se está desangrando, pues es una vida que se entrega, ¿no? Que está desangrando, se está yendo, ¿no? ¿Y dónde se convierte el agua en sangre? En el desierto, que simboliza entonces la vida asfixiada. Entonces, todo este simbolismo en función de... Entonces, regresemos al río, ¿no? Entonces, el río es el símbolo de la vida. Y por lo tanto, el río Nilo era para los egipcios un símbolo de la vida, del progreso. Pero bueno, para los egipcios es un símbolo de vida. Sin embargo, para los hebreos, ¿qué era el río? El río Nilo no era un símbolo de vida. Digo, era un símbolo de vida en cuanto que ellos, gracias al río Nilo, vivían. Eso sí es cierto, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué significa el río Nilo? El río Nilo es el símbolo del poder de los egipcios, ¿no? Por lo tanto, el río Nilo sí podrá ser para los egipcios vida, pero es una vida que oprime a los hebreos, ¿no? Es una vida que está destruyendo a los hebreos. Es una vida que se opone al proyecto de Dios. Por lo tanto, el río Nilo sí podrá ser para los egipcios, vamos a decir, es un símbolo de vida, de grandeza, pero para los egipcios, para los hebreos, ¿qué representa el río? El imperio egipcio, y por lo tanto una vida que está siendo oprimida, ¿no? Está siendo oprimida. Y entonces el río va a tener sí una connotación, por un lado sí es de vida, ¿verdad? Y de todo lo que dijimos ahorita, pero para los judíos, o para los hebreos más bien dicho, ¿para qué se convierte? El río Nilo es un símbolo de la opresión. Y entonces el río va a ser un símbolo de opresión para los hebreos, ojo, no para los egipcios, para los hebreos, que los está oprimiendo el pueblo de Egipto, ¿no? Ahora, si ustedes lo piensan bien, ¿cómo lo veían en aquel tiempo los ríos? Hoy día, ¿verdad? Cuando hablamos de los ríos, pues los ríos existen, ¿verdad? En muchos lugares. Y generalmente los ríos, ¿en dónde van desembocando? En los mares. De los ríos, ¿verdad? Pasa a los mares. Pero en aquel tiempo, para los hebreos, los ríos no desembocaban en los mares. Ellos veían los ríos, ¿verdad? Al revés, que los ríos venían de los mares. Estaba el mar y del mar venía el río, ¿no? O sea que el río era como una especie de, ¿cómo decirlo? Como de lenguas, ¿no? Como de extensiones del mar, ¿no? Eso es lo que ellos veían. Entonces el río se podría interpretar, ¿verdad?, del pensamiento hebreo, como una extensión del mar, ¿no? O sea, el mar, ¿verdad?, para entrar en la tierra, ¿cómo entra? Por medio de los ríos, ¿no? Así lo veían los hebreos. Y obviamente, si esto lo oímos y lo vemos desde el punto de vista científico, van a decir, claro que no es al revés. Bueno, sí, pero ellos no lo veían así. Ellos lo veían así. Y ya recordemos que ¿qué representa el mar en la Biblia? El mar en la Biblia representa las fuerzas del mal, ¿no? Entonces, ¿los ríos qué serían? La extensión de la fuerza del mal. Es como si dijéramos que los ríos serían la capacidad, ¿verdad?, que tiene el mal para entrar en la vida del hombre, ¿no? Por eso los ríos están dentro de la tierra, ¿no? Porque es como si dijéramos, el mar tiene su límite en la playa, ¿no? Ya, ese es el límite, ya el mar no puede pasar más allá. Pero si hay ríos, es como si el mar entrara por medio de los ríos. Y entonces la vida del hombre se ve amenazada, aún dentro de la tierra, por culpa de los ríos. Claro, esa es una visión bíblica, ¿no? O sea, no es del todo adecuada, si ustedes quieren, pero es una manera de ver. Sobre todo porque los hebreos, pues, nunca tenían ríos, ¿no? A lo mejor si ellos hubieran tenido ríos, hubieran hecho otro tipo de simbologías, ¿no? Pero para ellos los ríos, pues, eran como una extensión del mar, y entonces como una amenaza, ¿no? Por eso el río Nilo, que si bien era una bendición, ¿verdad?, un símbolo de vida para los egipcios, para los hebreos, ¿qué significaba? El río Nilo era el río donde los egipcios, ¿verdad?, el símbolo de Egipto que los oprimía. Entonces, si el río es una extensión del mar, ¿qué significa para ellos el río? La destrucción, la opresión, es la maldad que está atacando, que está oprimiendo al pueblo hebreo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? El pueblo hebreo está siendo oprimido, ¿verdad? El pueblo hebreo está siendo subyugado, el pueblo hebreo está siendo aplastado por la fuerza maligna representada por el río de los egipcios. Por lo tanto, los egipcios son malignos porque los esclavizan, por un lado, y entonces el río Nilo, ¿qué significa? La fuerza del mal que está oprimiendo a ellos, ¿no? Entonces hay que entenderlo así. Por eso cuando le dice que se va a convertir en sangre, va en esa dinámica, ¿no? Entonces el río Nilo hay que verlo entonces, por un lado, entonces no solo como una bendición, que sería para los egipcios, para los hebreos sería la opresión que ellos están viviendo, ¿no? Por lo tanto, el río Nilo sería un río, ¿verdad?, que desborda, que da muerte, ¿no?, que destruye todo, ¿no? Es eso, ¿no? Un río que acaba con su vida, ¿no?
que una vida que cae en desgracia, ¿no? Por esta situación, ¿no? Entonces, eso sería el símbolo del río, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer Moisés? ¿Qué es lo que le va a decir Dios que haga, ¿no? ¿Qué va a decirle Dios a Moisés que haga, ¿no? Dios le va a decir, toma un poco de agua, ¿no? Toma un poco de agua y échala sobre la tierra árida, y entonces se va a convertir en sangre. ¿Qué significa que Moisés tome un poco de agua? No significa que se va a tomar un vaso de agua, ¿no? Que pudo haberlo hecho, pero no. ¿Qué significa sacar un poco de agua? Es como si Moisés llegara, si el río tuviera vida, ¿no? Vamos a imaginarnos, ¿no? El río que representa todas las fuerzas del mal, ¿no? Que está ahí con todo su poderío, ¿no? Que está ahí con toda su fuerza, y de repente Moisés agarrara y le diera un golpe, ¿no? Lo hiriera de muerte al río. Le da un golpe al río, que representa la fuerza del mal de Egipto. Le da un golpe, le saca algo del agua, como si la hiriera al río, y la arroja sobre la tierra con sangre. Significa que entonces este río que representa la fuerza del mal, lo que está oprimiendo al pueblo de Egipto, está siendo herido. Moisés está siendo llamado a Egipto para herir al pueblo egipcio, para herir esas fuerzas del mal, para lastimar, para dividir. Y bueno, este es un anticipo de lo que va a suceder, ¿no? Ojo, esto es muy importante, porque está anticipando lo que va a suceder, ¿no? Porque cuando empiecen los relatos de las plagas, ¿cuál es la primera plaga? Cuando todo el río, ahora no un pedacito del río, todo el río se vuelve sangre, ¿no? Está totalmente herido, ¿no? Está totalmente desangrado. La que era una bendición se convierte en una destrucción. Está anticipando la primera plaga. Pero no solamente está anticipando la primera plaga, está anticipando la salida del pueblo de Egipto. Porque ¿cómo van a salir los israelitas? ¿Cómo van a salir de Egipto? Cuando se abre el mar, ¿no? Y abrirle el mar es la misma idea, ¿no? Moisés, que divide, ¿verdad?, las fuerzas del mar, las vuelve a herir y se separa, ¿no? Para que el pueblo sea libre. Fíjense cómo este signo, ¿verdad?, de agarrar, ¿verdad?, el agua, de vaciarla, que sale como sangre. ¿Qué significa? Que Moisés tiene una misión muy importante: herir la fuerza maligna de Egipto, ¿no? A esto viene, a herir la fuerza maligna. Es un acto sumamente agresivo, ¿no? Es un acto sumamente violento, ¿no? Sumamente fuerte, ¿no? Sumamente agresivo. Es Dios que manda a Moisés a herir la fuerza del mal. Esto es una cosa simbólica extraordinaria, ¿no? Que a veces pasa desapercibida, ¿no? Y lo vemos solamente como un milagro. ¡Ay, qué bonito! Ver el agua se convirtió en sangre, ¿no? No lo veamos solamente como el poder de Dios, no. El poder de Dios consiste en que es capaz de herir las fuerzas del mal. Y Moisés, para liberar al pueblo, ¿qué necesita? Herir a las fuerzas del mal. Va a venir. ¿Y es lo que va a hacer? Aquí primero saca un poco de agua, se convierte en sangre. Así, ha golpeado a las fuerzas del mal. Ha golpeado la fuerza de Egipto ha sido golpeada ahí. Luego va a ser golpeada con mayor fuerza porque todo el río se va a volver sangre. Y luego el último golpe final, ¿cuál va a ser? Cuando parta el agua en el mar, ¿no? Cuando van a salir de Egipto y lo divide en dos. Ya ni siquiera se convierte en sangre, ya no sangra ahí. No es necesario que sangre, se abre en dos partes, ¿no?, para que puedan salir. Por lo tanto, es un anticipo. El autor le encanta ir anticipando todo, ¿no? Así como habíamos dicho, ¿no?, cuando Moisés salió ¿cómo se llama? De las aguas, ¿no? Lo sacan de las aguas, estaba anticipando que así como Moisés salió de las aguas, el pueblo va a salir de las aguas, porque había anticipado. Y aquí viene el segundo anticipo: el pueblo va a salir cuando Moisés hiera las aguas. Y las aguas son las fuerzas del mal, ¿no? Las aguas son las fuerzas destructoras, las fuerzas del mal que destruyen, que acaban al hombre, que lo carcomen, ¿no? Lo golpea. Eso es un simbolismo muy fuerte, muy agresivo incluso, ¿no? Eso es lo que está haciendo, ¿no? Moisés, que viene a hacer esto. Ahora, no solamente hace esto. Ahora, decíamos, Moisés golpea, saca el agua, hiere al río, por así decirlo, arroja el agua, se convierte en sangre, que significa que ha sido herido el río. Pero ¿dónde arroja el agua? Dice, en la tierra árida. Y decíamos ahorita, ¿verdad?, que a veces las Biblias ponen que la arrojó sobre el suelo. Sí, pero la palabra exacta no es suelo, ¿no? Porque el suelo es el suelo ya. Pero curiosamente la orden que le da Moisés es la de tierra árida, ¿no? La de tierra árida. ¿Qué significa la tierra árida, no? ¿A qué se refiere aquí con la tierra árida? Es la idea de un desierto, decíamos ahorita, ¿no? Es la idea de un desierto. Quiere decir que ahí donde ¿cómo se llama? Ahí donde es tierra árida, ahí donde parece que no hay vida,
Es ahí cuando sea herida precisamente de muerte la fuerza del mal, y ahí la tierra herida será el lugar para empezar una nueva vida. La nueva vida va a surgir en la tierra árida. La nueva vida va a surgir en el desierto. Moisés va a golpear, por lo tanto, el río, ¿verdad? Moisés va a golpear la fuerza del mal, pero no porque golpea la fuerza del mal, ahí se termina, no. Va a golpear para que surja una vida nueva en la tierra árida, en el desierto, y efectivamente van a salir, ¿verdad? Todos de Egipto, será golpeada el agua, se abrirán las aguas y saldrán al desierto para formar una nueva vida. Y esa nueva vida es en el desierto, curiosamente. Uno dirá, ¿cómo en el desierto vamos a tener vida? Pues es el lugar donde menos vida hay. Pues ahí donde parece imposible, ahí es donde Dios va a formar una nueva vida, donde Dios va a formar un pueblo, donde se va a formar una nueva realidad, ¿no? A eso se refieren. Ahí lo va dando, ¿no? Ahí lo va dando a entender, ¿no? Ahí donde Dios va a comenzar una nueva vida, ¿no? Una nueva historia, ¿no? Entonces Moisés va a ser enviado a dar un golpe mortífero al mal. Esa es la misión de Moisés. Liberar al pueblo de Egipto no simplemente es que salgan de Egipto, es destruir el mal, porque la esclavitud es un mal. O sea, en el fondo el hombre que quiera ser libre tendría que reconocer cuál es su río Nilo en la vida, ¿no? ¿Cuál es el río Nilo que me esclaviza, ¿no? En la vida. ¿Cuáles son las? Allí el río Nilo, bueno, es en Egipto, ¿no? ¿Cuál sería el río que a mí me esclaviza? ¿No? Entonces a lo mejor dirán las drogas, ¿no? Digamos una esclavitud muy extrema, pero puede ser otro río, ¿no? A lo mejor el río es mi envidia, ¿no? Porque me gusta no compartir, ¿no? Es una esclavitud. A lo mejor ¿qué será? Mi mal carácter, ¿no? Y que me peleo con medio mundo, ¿no? Siempre estoy de mal. Es una esclavitud, ¿no? El mal carácter. Ese es el río, ¿eh? Curiosamente, cuando el hombre va a ser liberado de lo que sea, mal carácter, va a ser liberado de la envidia, va a ser liberado de lo que sea, la única manera de liberar es, dice, dando un golpe duro de muerte. Porque si no se muere el vicio, si no se muere la esclavitud, va a seguir presente, ¿no? Va a seguir presente. O sea, no es de hacer negociaciones con mi esclavitud, ¿no? No, como cuando alguien viene a jurar, ¿no? Porque es esclavo de las drogas, ¿no? Vengo a hacer un compromiso, ¿verdad? De no drogarme, ¿no? Durante medio año, ¿no? Por ejemplo. Pero, y todavía dicen, bueno, no me voy a drogar, pero sí voy a tomar. No, pues entonces eso es negociar con la esclavitud, ¿no? Porque quiere decir que en realidad no quiero vencerlo todo, ¿no? Yo entiendo que sí, las drogas es un vicio muy fuerte, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no, es una cosa muy complicada de vencer, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? Pero el problema es que a veces queremos sustituir una cosa con otra, ¿no? O bueno, no me voy a drogar, pero voy a fumar. Pues de todos modos sigo esclavo a otra cosa. O sea, como que negociamos, ¿no? Y la cosa es que mientras negociemos con el vicio, pues nunca lo vencemos, ¿no? Yo sé que es duro, ¿no? Yo no soy drogadicto, digo, pero yo sé que es algo duro, ¿no? Y que no es fácil de vencerlo, ¿no? Que cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero a veces, como nos da miedo dar ese golpe duro, pues lo negociamos, ¿no? Bueno, pues no tomo esto, pero sí hago lo otro, ¿no? Entonces, el problema es que, pues obviamente, pues nunca voy a terminar de vencerlo, ¿no? Porque me la vivo negociándole. No quiero darle el golpe de muerte, ¿no? Me la vivo negociando, ¿no? Ese es el problema, digo, hablando aquí de un vicio, ¿no? Pero digo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, soy un envidioso de primera, ¿no? Entonces, bueno, sí soy envidioso, pero es que, y buscamos pretextos, ¿no? Para seguir siendo envidiosos. Bueno, voy a tratar de compartir, pero con tal persona no, porque esa persona es mala, ¿no? O con esta persona, o bueno, solo voy a compartir esto y esto no, o voy a compartir poquito, pero no mucho. Y empezamos a negociar, ¿no? Con el mal, ¿no? Empezamos a negociar con el río y le decimos, no, en lugar de darle el golpe y sacarlo, ¿verdad? Herirlo y tiene que morir el vicio, ¿no? Una esclavitud siempre, ¿verdad? Va a atraparnos. Y la esclavitud, ¿verdad? No está en un lugar, está en una actitud de vida, ¿no? Y mientras no se le dé el golpe, vamos a seguir siendo esclavos, ¿eh? Siempre, ¿eh? Si usted dice, tengo esta esclavitud, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De carácter, de actitud, etcétera. Mientras yo no le dé el golpe de muerte, pues no lo voy a vencer, ¿eh? Mientras yo vaya negociando en la vida con eso. Es que tanto es tantito, pues total, fue un solo día. O sea, esos pretextos clásicos que echamos, pues en el fondo es negociar con la esclavitud, ¿no? Es decirle al río, mira, no te voy a pegar fuerte para que no te salga sangre, ¿no? Porque pues no, ahora vamos a ser cuates. Bueno, pues si van a ser cuates no vas a ser libre nunca, ¿no?
porque entre negocio y negocio, pues pues no le damos el golpe de muerte, ¿no? O le damos un golpe de muerte a la esclavitud para empezar la liberación, o no se puede. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, va a ser testigo de este golpe de muerte, ¿no? Cuando las aguas se conviertan en sangre, terrible, ¿no? O sea, imagínate la imagen, ¿no? El río, ¿verdad?, símbolo de la vida, se convierte en muerte, terrible, ¿no? Lo vamos a reflexionar aquí, ¿no?, más adelante, ¿no? Y luego cuando se abren las aguas, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, la muerte que se destruye. El problema está que sí dio ese golpe de muerte, pero el problema es que vamos a descubrir que el pueblo de Israel no dio el golpe de muerte. El pueblo de Israel no lo dio. Y por eso va a descubrir, en el desierto se vuelve esclavo. En el desierto se va a volver esclavo. ¿Por qué se vuelve esclavo en el desierto? Pues se vuelve esclavo porque en realidad ellos nunca le dieron el golpe. Cuando están en el desierto, ¿qué empiezan a decir? Ay, es que allá en Egipto había cebollas. Ay, es que allá en Egipto había melón. Ay, es que allá en Egipto la pasábamos bien padre. Sí, porque nunca le dieron el golpe de muerte ahí. Sí, pasaron por el Mar Rojo y todo el mundo muy contento y alabando a Dios y la liberación, pero en la tierra árida, donde se supone que iba a surgir la vida nueva, no va a surgir la vida. Dios cree, por eso le dice a Moisés, ¿verdad? Y derrámbala sobre tierra árida, ¿no? Y ahí te van a creer, porque Dios cree que le van a creer a Moisés en la tierra árida, en el desierto, pero Dios se va a llevar el chasco de su vida, ¿verdad? Porque va a resultar, va a salir que al final de cuentas, en el desierto, no se convierte. Empiezan a extrañar Egipto, porque en el desierto significa que no se dieron cuenta que tenían que darle un golpe de muerte al pasado, ¿no? Y siguen atrapados. Estaban fuera de Egipto físicamente, ¿no? Pero interiormente estaban dentro de Egipto, y entonces no rompieron sus esclavitudes. Ese es el verdadero drama aquí de todo esto, ¿no? Que obviamente aquí Dios está muy confiado y Dios va a tener que descubrir que el hombre es tan impredecible, ¿verdad?, que es bien difícil de vencer las esclavitudes. Por eso todo el libro del Éxodo es cómo ir venciendo las esclavitudes. El último capítulo nos va a decir efectivamente cuál es el camino para romper definitivamente con las esclavitudes. El hombre libre. El capítulo del Éxodo, ¿verdad?, el 40, ¿verdad?, se cierra con la libertad total, ¿no? Enseñándonos cuál es el camino de la libertad final, ¿no? Y bueno, no vamos aquí a adelantar más, ¿verdad? Entonces, vean cómo entonces Moisés viene a darle un golpe de muerte a las fuerzas del mal, ¿no? Sale sangre, para que en el desierto surja una vida nueva. Pero esa vida nueva va a ser bien dolorosa también, ¿no?, porque no van a aceptarlo. Y entonces de inmediato Moisés, ¿verdad?, cuando ve estos signos, uno diría, bueno, pues si ya golpeé la serpiente, la lepra, ¿verdad?, todos los signos, Moisés ya tendría que haber dicho, no, pues yo voy porque voy, pues si cuento con la ayuda de Dios. Pero no. Entonces dice el versículo 10, Moisés le dijo a Yahvé, por favor, mi Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado con tu siervo, sino que soy de lengua y boca pesada. Yahvé le respondió, ¿quién te ha dado la boca? ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así que pues vete, que yo estaré en tu boca y enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés replicó, por favor, Señor, envía a otro, menos a mí. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien, además va a salir a tu encuentro y al verte harás rebosar su corazón. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya y les enseñaré lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Dios. Toma este cayado en tu mano, porque con él has de hacer los prodigios. Bueno, entonces ahí está. Entonces, después de que a Moisés le avisaron todo lo que iba a hacer, oh sorpresa, le dice a Dios, no quiero ir. O sea, ya todo lo que Dios le dijo, mira, vas a hacer esto, mira, ve la fuerza, ve todo. Uno dirá, no, ya después de eso,
Moisés es otro, ¿no? No, sale con que no, es que yo mejor no quiero, mejor manda a otro, ¿no? ¿Y cuál es la cosa? Ustedes se dan cuenta, aquí cambia un poco la manera como Moisés le habla, ¿no? Porque lo que hemos leído del capítulo 3, ¿verdad? Era así como más tranquilo, ¿verdad? Así como que más dudoso. Y aquí está muy respetuoso, ¿no? ¿Verdad? Mi señor, ¿verdad? Le dice mi señor, ¿no? Tu siervo, yo soy tu siervo, ¿no? Muy cortés Moisés, ¿no? O sea, va cambiando su estilo, ¿verdad? De hablar, ¿no? Pero ¿por qué cambia el estilo de hablar? Pues porque quiere ser cortés para decirle a Dios, yo no quiero ir, ¿no? Escógete a otro, ¿no? Y pone entonces el pretexto. Yo soy un hombre, dice, de lengua pesada. Literalmente eso es, ¿no? Yo soy un hombre de lengua pesada. La palabra pesado en general no se pone para las partes del cuerpo, ¿no? O sea, no. Generalmente lo pesado pues es un mueble pesado, una cosa pesada, una piedra pesada, yo qué sé. Generalmente las partes del cuerpo no son pesadas, ¿no? O sea, y menos la lengua, ¿no? De hecho, esta es la única vez que en toda la Biblia aparece esta expresión lengua pesada, ¿no? Una lengua pesada. O sea, la palabra que escoge Moisés, ¿no? Una lengua pesada, ¿no? Y solamente hasta después, ¿verdad? En el capítulo 7 vuelve a decir que el faraón tiene un corazón pesado, vuelve a decirlo. Solamente las dos veces que un órgano, una parte del cuerpo, ¿no? Se le atribuye el adjetivo de pesado, ¿no? Tener un peso. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra pesado? Pesado significa, ¿verdad? Algo que es voluminoso, ¿no? Algo que es grande, ¿no? Desmesurado, ¿no? Y por eso es pesado, ¿no? O sea, algo pesado, si dijéramos, ay, es que aquí traigo una piedra gigantesca, no es pesada, es gigantesca, ¿no? ¿Por qué pesa? Porque está enorme, está, ¿cómo se llama? Gigante, ¿no? No puedo medirla, o sea, es pesada. Y curiosamente aquí dice Moisés, mi lengua es pesada, ¿no? Y no porque la lengua de Moisés sea gigantesca, sino lo que está diciendo es, pues no hablo bien, ¿no? La lengua se me traba, ¿no? La lengua me pesa, ¿no? No hablo bien. Aquí algunos han dicho, bueno, es que tal vez lo que quiso decir Moisés es que es tartamudo, ¿no? Pues podría ser, ¿no? Pero también lengua pesada no significa simplemente que sea tartamudo, esa pues, es una opción, ¿no? Lengua pesada puede significar también, pues, alguien que no va a hablar, ¿no? Digo, es tartamuda y pues, podemos decir, bueno, el tartamudo tiene lengua pesada porque no sabe hablar bien, repite frases, ¿verdad? Le da vueltas a las cosas, ¿verdad? Bueno, podría ser, ¿no? Pero también lengua pesada significa alguien que no sabe hablar bien, ¿no? O sea, yo puedo hablar, ¿no? Normal, pero a la hora de hablar en público me da miedo. Y la lengua se hace pesada, ¿no? Porque me ponen enfrente de todos y uno dice, ¿y ahora qué digo, no? ¿Y ahora cómo hablo, no? ¿Y ahora cómo me dirigo? Hoy tengo lengua pesada, sí, porque nada más veo a todos y me dan tantos nervios que entonces sí tartamudeo, no me salen las palabras, digo tonterías, ¿verdad? Sin sentido. Lengua pesada, ¿no? Eso significaría lengua pesada. Entonces, lengua pesada podría significar que sí, que Moisés es tartamudo, podríamos decir que es tartamudo, ¿no? Es una interpretación que se le ha dado, pero también no necesariamente diga que es tartamudo. También lengua pesada significaría que no sabe hablar bien. Moisés sabe, ¿verdad? Moisés sabe que él va a ir en primer lugar con sus contemporáneos, ¿verdad? Con sus compatriotas, perdón. Va a ir con sus compatriotas y le va a decir que Dios los quiere sacar. Y no le van a creer. Él tiene que hablar bien, ¿no? ¿Cómo voy a ir ahí y se me va a trabar la lengua y no voy a saber qué decir, ¿no? ¿Me da miedo? Pues sí le da miedo, aquí no le da miedo, ¿no? Pero ¿cómo le voy a hablar al pueblo si ni siquiera hablo bien, ¿no? Es la lengua pesada, ¿no? Ay, ahí la voy arrastrando, ¿no? Entonces Moisés sabe que pues no va a poder, le va a ir mal, ¿no? Y luego si va a ir al faraón, menos. Imagínense con el faraón pidiéndole que libere al pueblo y ahí sin encontrar palabras exactas. No, pues le da miedo, ¿no? Dice Moisés, no, yo no sirvo, ¿no? Yo no sirvo. Entonces Dios, ¿verdad? Dios le dice en ese momento, a ver, ¿verdad? De manera muy reflexiva, ¿no? Dicen, muy sapiencial, ¿no? Le dice, a ver, ¿quién le ha dado al hombre la boca? ¿No? Tú dices que tienes lengua pesada, bueno, ¿quién le dio al hombre la boca? Pues yo. Y si yo soy el que hace hablar a los hombres, pues yo voy a hacer que tú hables, ¿no? Deja de estarte preocupando, deja de andar viendo a ver qué cosas, no, yo le di la lengua al hombre. Dice, ¿quién hace hablar al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no? ¿A quién lo hace? Yo soy el que lo hace todo. Entonces, lengua pesada, pues no es ningún, ¿cómo se llama? No es ningún pretexto. Yo soy el que domina todo.
Dice, pues eso le dice, no soy yo Yahvé, ¿no? Como diciéndole, o sea, no confías en mí, no me conoces, ¿de verdad no me conoces? Y entonces le dice, yo soy el que te voy a hacer hablar, ¿no? Y entonces le dice, yo estaré en tu boca. Ahora, yo estaré en tu boca significa dos cosas, ¿no? Yo estaré en tu boca significa, yo voy a hablar por ti, deja de preocuparte. Las palabras que tú vas a decir no son tuyas, sí, a lo mejor dices, cuando llegue ahí con el faraón, ¿qué le digo? Tú no te preocupes, yo voy a poner las palabras necesarias. Tú ve y haz lo que digo, ¿no? Lo mismo que dice Jesús, ¿no? No, Jesús habla de las persecuciones, ¿verdad? Dice, los van a llevar a los tribunales. ¿Qué les dice Jesús? Pero no tengan miedo de lo que van a decir, ¿no? No tengan miedo de cómo van a defenderse. Espíritu Santo hablará por ustedes. En otras palabras, yo estaré en su boca, ¿no? O sea, ustedes no se preocupen qué van a decir, no, Dios los va a ayudar, ¿no? Entonces, en el fondo, yo estaré en tu boca significaría la capacidad que tiene Dios para hablar a través de Moisés, ¿no? Pero también yo estaré en tu boca puede significar otra cosa. Puede hacer referencia a otra cosa, ¿no? Y entonces algunos dicen, ¿verdad? Tomando alguna traducción del Antiguo Testamento, ¿no? Dicen que esto se podría traducir como yo seré tu aparato en la boca. Tu aparato. Y uno dice, bueno, ¿cuál aparato? ¿De qué aparato habla? Dicen, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Siguiendo esta traducción, ¿verdad? Dicen algunos, ¿verdad? Es una hipótesis, ¿no? Que cuando enterraban a las momias en aquel tiempo en Egipto, porque es algo propio de Egipto, ¿no? Se supone que los enterraban y no tenían que cerrar la boca, ¿no? De hecho, se supone que cuando llegaban al mundo de los muertos, el Dios les abría la boca, ¿no? ¿Por qué les abría la boca? Porque abrir la boca significa que no van a vivir encerrados en sí mismos, sino que van a ser libres, ¿no? Una manera de condenar a alguien, ¿cuál era? Taparle bien la boca, ¿no? Y enterrarlo ahí. ¿Por qué? Porque significa que si tiene la boca cerrada, no va a tener la posibilidad de salir. Por eso cuando enterraban a la gente, ¿cómo la enterraban los egipcios? No es como nosotros, ¿verdad? Que, bueno, ahora ya está incinera, ¿no? Pero en aquel tiempo, ¿verdad? O uno bajo tierra y ya. No, en aquel tiempo cuando sepultaban a alguien, ¿qué hacían? Lo sepultaban con algunos bienes, ¿no? Bueno, a los faraones y a todo eso, ya ven que cuando descubren las tumbas y todo eso, sale el sarcófago del faraón y salen un montón de riquezas. A los muertos los enterraban con cosas, ¿no? Nosotros no, ¿para qué nos entierran con cosas? Pues no nos vamos a llevar nada. Pero en aquel tiempo sí, a los muertos los enterraban con lo que tenían, ¿no? Y entonces, precisamente porque los enterraban con lo que tenían, significaba que cuando ellos llegaban al reino de la muerte, con todo lo que los habían enterrado, iban a gozar, con todo lo que les habían dado, iban a gozar en la otra vida. Pero para eso tenían que tener la boca abierta. Si tenían la boca cerrada, no había manera de salir, por así decirlo, ¿no? Para ver con qué lo enterraron y agarrar todo lo que les dieron. Si les cierran la boca, vas a vivir encerrado en ti mismo y nunca vas a disfrutar nada. Estás condenado. Es una manera de decir, estás condenado. Entonces por eso a los faraones los enterraban con todo eso para decir, tú en la otra vida ya te moriste, pero mira, cuando llegues a la otra vida, el Dios, ¿verdad? Te va a abrir la boca, tú vas a salir y vas a decir, cuántas cosas, y todo eso lo vas a disfrutar para la eternidad, ¿no? Ahí vas a vivir bien feliz con todo lo que te enterró. Por eso los pobres, bueno, pues a los pobres pues, no los podían enterrar con nada, casi, ¿verdad? Porque pues con qué lo enterraban. ¿Cómo se aseguraban los pobres en la vida eterna? Pues ayudando a construir las tumbas de los faraones, ¿no? Por eso las pirámides, eso, pues lo tenían que hacer los egipcios también, ¿no? Porque con eso estaban asegurando al que entierren ahí, como yo le ayudé, que cuando llegue el faraón allá, ¿verdad? A la otra vida, va a decir, a ver, ¿quién construyó mi tumba? Yo, a ver, pásele para acá, ¿verdad? Para que disfrute usted un poco de vida buena, ¿no? Era una manera, ¿no? Así era, nadie pensaba en ellos, ¿no? Más o menos, ¿no? Claro que se puede hablar más de todo esto, pero es de una manera muy sencilla. Entonces la boca abierta, pues era efectivamente el símbolo de la libertad, ¿no? En el más allá, ¿no? Para los egipcios, ¿no? Y significaba eso, ¿no? Entonces cuando Dios le dice, yo seré tu aparato en la boca, es yo voy a mantener tu boca abierta. ¿Y qué significa mantener tu boca abierta? Por un lado lo que decíamos, ¿no? Yo voy a hablar por ti. Pero desde el punto de vista de la cultura egipcia, ¿qué significaba? Yo tendré la boca abierta, significa yo te daré la libertad. Yo voy a darte la libertad. O sea, tú tienes miedo porque vas a ir con el faraón.
Tú tienes miedo porque vas a estar ahí con el faraón y no sabes qué vas a hacer ahí. No tengas miedo. Yo te daré la libertad. Tú vas a hacer lo que quieras. No es que te van a, ¿cómo se llama? El faraón te va a hacer algo. No, no te va a dar nada, hacer nada el faraón, porque yo voy a estar en tu boca, es decir, yo te voy a dar la libertad. Tú podrás tomar todo lo que yo te voy a dar. Así como los muertos tomaban todo lo que había alrededor. No es que Moisés va a morir, ¿no? Aquí la idea es, yo te voy a dar la libertad. Vas a tomar todo. Yo te voy a dar todo lo necesario para que tú no te sientas solo. Ahí está, Dios. Pues eso, digo, si fuera esta la traducción, ¿no? Podría tener entonces un contexto en la cultura egipcia. Y Moisés, acuérdense que era egipcio, ¿no? Había sido educado con los egipcios. Él conocía todas estas cosas, ¿no? Entonces cuando le dice Dios, yo seré tu aparato en tu boca, ¿qué le está diciendo? Mira, Moisés, o sea, deja de ser prisionero de ti mismo. Deja de creer que tú no puedes hacer nada. Yo seré el que te da la capacidad de hablar. Yo seré el que te dará la verdadera libertad. Yo seré quien hable, yo seré quien te guíe, yo seré quien te va a dar todo lo necesario en la vida. Yo estaré siempre contigo. Deja de estar poniendo pretextos. Tú eres libre, tú puedes hacer muchas cosas. Deja de ponerte límites. No, es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Deja de poner pretextos, ¿no? Dice, yo estaré, ¿verdad? Yo estaré en tu boca, yo seré tu aparato en la boca, ¿no? Y te enseñaré lo que debes decir, te enseñaré. Así traduce la Biblia de Jerusalén, ¿no? Yo te enseñaré. Pero aquí el verbo enseñar, más que enseñar, se puede traducir de muchas maneras. Puede traducirse enseñar, pero también se puede traducir como arrojar, derramar, expulsar. Y entonces tendrá más significado. Yo voy a derramar, ¿no? Lo que debes decir, ¿no? O sea, Moisés va a estar ahí frente al faraón, dice, ¿qué hago? Dios no solamente es que le diga, Moisés, di esto. No, yo lo voy a derramar. O sea, cuando tú menos lo sientas, vas a sentir cómo te derramo, ¿no? Cómo te voy arrojando todo lo que vas a decir. Tú no tengas miedo. Yo voy a arrojar todo lo que tengas que decir. Van a salir palabras de tu boca que ni te imaginabas. Confía en mí, Moisés. Confía en mí. O sea, Dios nos da todo lo necesario en la misión. A veces somos nosotros los que desconfiamos y Dios, ¿cómo me va a ayudar? Dios va a darlo. Cuando alguien sale de misión, ¿verdad? Vamos a hacer una misión, ¿verdad? Y hay gente que tiene miedo, ¿no? Yo me acuerdo de alguna parroquia, ¿verdad? Donde se organizó la misión, ¿verdad? Se organizaron las personas, todo el mundo tenía miedo porque pues tenían que ir a tocar puertas, tenían que ir a hablar. Y no solamente eso, tenían que hacer una pequeña casa de oración. Y después de la casa de oración tenían que ir una serie de semanas, ¿verdad? A dar unos temas. Y los tenían que hacer esas personas. Que sí, ciertamente ya tenían una cierta preparación, todo. Pero muchos de ellos decían, ¿y qué voy a decir? Pues lo que aprendió aquí, ¿no? ¿Qué voy a decir? Pues lo que está ahí en su folleto que le dimos. ¿Y cómo lo voy a explicar? Y curiosamente ya cuando empezaban a hacer las evaluaciones, que decían, pues no sé ni de dónde me salió tanta cosa, pero yo explicaba las cosas. Hasta yo me sorprendía de todo lo que digo, ¿no? Hasta yo me sorprendía de lo que habla. Sí, Dios habla. Dios cuando nos manda, nos derrama, como Él dice, yo te voy a derramar, voy a arrojar todo lo que tienes que decir, ni te lo imaginas, pero confía en Dios. El problema es que a veces no confiamos en Dios. Queremos decir lo que queremos decir lo que nos conviene, queremos hacer nuestra regalada gana como Moisés, pero Dios siempre nos va a dar todo lo necesario. El problema es que a veces no le creemos, ¿no? Y ahí está Moisés, ¿verdad? Diciéndole, ándale, anímate. Y después de que Dios le promete que va a estar en su boca, ¿qué le dice Moisés? Entonces le replicó, por favor, envía a cualquier otro. Y entonces Yahvé encendió en ira contra Moisés, ¿no? Entonces ya Dios se enoja, ¿no? Entonces, o sea, Moisés, después de, imagínense todo lo que ha vivido Moisés, ¿no? Ya es la zarza, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, ¿no? Todo lo que hemos venido analizando, ¿no? Todo lo que le está diciendo, yo siempre voy a estar contigo, etcétera, ¿no? Vamos a subir al pueblo, a una tierra buena, espaciosa. Imagínense todo lo que ya le dijo Dios. Te voy a dar las señales, ¿no? De la serpiente que se convierte en bastón, la mano con lepra, le vas a pegar al mar, ¿no? Y va a sangrar. Tú tienes la fuerza para vencer el mal, ¿no? Es que no sé hablar bien. Bueno, no te preocupes, yo voy a estar en tu boca, yo voy a estar. Bueno, pues ya, ¿qué más quiere Moisés, no? Ya después de todo esto, sale Moisés con sus cosas de manda a otro. Pues Dios no lo va a felicitar, ¿verdad? Entonces por eso dice, entonces se encendió de ira contra él. Ahora, la ira aquí no se refiere, ¿verdad? Que Dios hace un berrinche con Moisés, ¿no? La ira es precisamente porque Dios se sorprende
de la dureza del corazón de Moisés, ¿no? O sea, Dios no puede creer que después de todo lo que le ha dicho, ha visto, le salga Moisés con que no, yo no quiero. No, pues eso es lo que va a encender en ira. Pues si todo lo que te dije, o sea, porque en el fondo decir no quiero ir, ¿qué significa? Que no le crea a Dios, ¿no? Porque es eso, ¿no? Está desconfiando de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo no solamente está desconfiando de Dios, está desconfiando de sí mismo, ¿no? Porque quién sabe si Dios me ayude a la mera hora, ¿no? Y quién sabe si yo lo logre a la mera hora, mejor que mande otro, ¿no? O sea, todo lo que Dios ha venido diciendo no ha servido para nada. Por eso Dios se enoja. Se enoja porque lo sorprende. Moisés lo sorprende. Bueno, y no solo a Moisés, todos sorprendemos a Dios de vez en cuando, ¿no? Porque a veces Dios nos da tantas cosas y dice, no, ya la hice, ¿no? Y de repente le salimos con otra cosa y dice, pues no puede ser, o sea, todo esto y me salió con esto. Pues sí, Dios se sorprende, Dios nos hizo libres y porque somos libres lo sorprendemos de vez en cuando, ¿no? Y Moisés no fue la excepción, ¿eh? Ahí lo está sorprendiendo, ¿no? Y entonces Dios, ¿verdad? Entonces le dice, ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? De inmediato le recuerda algo, ¿no? A ver, ¿no tienes tú a un hermano que se llama Aarón? Sé que él habla bien. Entonces ya Dios le dice, bueno, ¿no crees en mí? Bueno, vamos a confiar en alguien que te dé una ayudadita, ¿no? Sé que él habla bien. He aquí que justamente ahora sale a tu encuentro. Dice Dios que en este momento Aarón sale al encuentro de Moisés. O sea, tú vete a Egipto y te lo vas a encontrar, porque Aarón va a salir a tu encuentro. Al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y le pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya. Yo les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo. Él será tu boca y tú serás su Dios. Toma también en tu mano este cayado porque has de hacer los signos que te dije. Bueno, y ahí está, ¿no? Entonces dice Dios, a ver, ya basta. O sea, de que vas a ir, ¿no? Ya basta de cosas, vas a ir. ¿Tienes miedo? No te preocupes, va a haber alguien que te ayude. ¿Quién te va a ayudar? Tu hermano. ¿Tu hermano va a salir a tu encuentro? Curiosamente, tu hermano va a salir a tu encuentro. Uno dirá, bueno, ¿y por qué el hermano va a salir al encuentro? Pues no dice. El texto es muy sencillo, ¿no? O sea, nada más dice, tú vete y tu hermano va a salir al encuentro, punto. No dice más. ¿Hace cuántos años no se veía Moisés y Aarón? Bueno, según ¿verdad? El libro de los Hechos de los Apóstoles, Moisés estuvo 40 años en Madián, ¿no? O sea, tendría 40 años que no había visto a Aarón. Bueno, 40, recordemos que es un símbolo de lo completo, ¿no? Entonces, pero bueno, llevaba una vida completa ya sin haber visto a Aarón, y se había ido de Egipto, todo, ¿no? Ya se había muerto el otro faraón, habíamos dicho, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto, entonces, te vas a regresar y vas a ver a tu hermano Aarón y te va a recibir con alegría. Entonces Moisés, ¿verdad? Pues aquí no dice Dios por qué va a salir. Nunca le dice Dios, va a salir Moisés por esto. Va a salir Aarón por esto. Nunca le dice eso, ¿no? ¿Por qué Aarón sale al encuentro de Moisés? No dice. ¿Acaso Aarón estaba escapándose del faraón? ¿O acaso de casualidad se encontraron? No sabemos. No dice el texto, nada más dice, te lo vas a encontrar, punto. Pero no dice por qué, ¿no? Pues podríamos decir que finalmente, haciendo una lectura espiritual después, que Dios va guiando la historia y Dios va dándonos siempre los medios para salir, ¿no? Adelante. Yo te encargo una misión y todo va a salir bien, porque tu hermano te va a estar contigo. Tu hermano no te va a cuestionar nada, tu hermano no te va a señalar nada, tu hermano siempre va a estar contigo. Y sí, Aarón nunca lo va a cuestionar. Cuando empieza Moisés a hablar, Aarón le hace caso a Moisés. Curiosamente, Moisés es el que pone pretextos siempre, ¿no? Pero Aarón no. Y lo dice, ¿no? Aarón sabe hablar bien. O sea, efectivamente, Aarón es un gran líder, ¿no? Aarón es el gran líder, mueve al pueblo, organiza al pueblo para salir, para que dejen de estar en contra de Moisés, para que dejen de estarse quejando. ¿Quién es el que hace todo? Aarón. Aarón es un gran líder. Pero aunque Aarón sea un gran líder, ¿quién es el que va a sacar al pueblo? Moisés. Moisés era el místico que estaba hablando con Dios, ¿verdad? Pero finalmente Aarón le va a ayudar a eso. Pero no porque Aarón lo ayude, significa que Aarón es el que salva al pueblo. El que salva al pueblo es Moisés. A lo mejor Moisés era tímido, vayan ustedes a saber, ¿no? Pero finalmente lo que está diciendo es, al final de cuentas, Aarón le va a ayudar a Moisés, ¿no? Sin ponerle pretextos, curiosamente, ¿no? Ya luego en el libro de Números se pelean, pero bueno, eso es otro asunto que otro día hablaremos, ¿no? Entonces ahí tenemos vean cómo Dios le va dando las necesarias ayudas. Aarón, que es un gran líder, le va a ayudar a Moisés.
que le cuesta trabajo, que tiene lengua pesada, que no sabe qué hacer, que tiene miedo. Bueno, pues ahí está Aarón para ayudarle, ¿no? No se diga más, aquí está Aarón, ¿no? Y le va a ayudar. Entonces, Dios finalmente ayuda a que todo salga bien, ¿no? Dios nunca nos va a dejar. Siempre va a haber signos que nos ayuden para que salga todo, ¿no? Y entonces le dice, vas a ir con el pueblo, ¿verdad? Con el pueblo. Y el pueblo significa el pueblo de Israel y los egipcios, ¿no? Y Aarón te va a ayudar. Y concluye diciendo, tú vas a hablar, ¿verdad? ¿Dónde está? Dice, tú le hablarás a Aarón y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, y les enseñaré lo que han de hacer, o les derramaré lo que van a hacer, ¿no? O sea, finalmente, pero fíjese, no porque llegó Aarón significa que Aarón va a hacer las cosas. Dios le aclara, el que va a hacer todo eres tú. Aarón te va a ayudar, pero el que tiene la misión eres tú. Tú vas a hablar con Aarón y Aarón va a decir lo que tú le digas. No es que Dios directamente con Aarón, ¿no? Se saltan a Moisés, ¿no? No. Tú vas a decir lo que yo te diga y tú le vas a decir a Aarón, y Aarón va a decir mis palabras, pero a través de ti. Aarón no va a hablar con Moisés, porque Aarón no es el libertador. Aarón va a ser una ayuda para Moisés, qué bueno. Pero Moisés es el que tiene que darse cuenta de su misión, tiene que creérsela, ¿no? ¿Verdad? Y entonces dice, yo pondré tus palabras en tu boca para que se las digas a Aarón. Y Aarón pronunciará mis palabras, pero a través de ti. O sea, Dios no le quita nunca la misión a Moisés, ¿no? Tú vas a decir lo que yo te diga. Y al final termina diciéndole, y toma el cayado, porque con esto vas a hacer los signos, ¿no? Toma el cayado. Decíamos que el cayado es el símbolo del pastor, ¿no? Acuérdate, tú eres el pastor. El pastor no es Aarón. Te vas a encontrar con Aarón. Aarón te va a ayudar, pero Aarón va a decir lo que yo te diga a ti. Y tú tienes el bastón, el cayado, porque el pastor eres tú, no es Aarón. Aarón va a ayudarte, va a hacer muchas cosas, qué bueno, pero tú eres el pastor. No olvides eso, no olvides eso, ¿no? Y todos tenemos misiones, y a veces la misión que Dios nos da, nosotros tenemos el callado, ¿no? Y no podemos decir que otros lo hagan. A ti te toca tener una misión, y hay gente que va a ayudar. No va a haber gente que ayude. Va a haber personas que nos van a ayudar y que nos van a complementar, pero a veces la misión es de nosotros, ¿no? Como los papás, ¿no? Los papás tienen una misión de ser pastores de sus hijos, ¿no? Pero no va a decir, no, le voy a delegar este papel a mi tía, a mi mamá, no. Son gente que te van a ayudar, pero el responsable eres tú. O sea, en el fondo le está diciendo a Moisés, tú eres el responsable, es tu misión, no es la de Aarón, no es la de otro, es tuya. Aarón te va a ayudar, pero tú toma el bastón lo tienes tú. Igual pasa así con los papás, ¿no? ¿Quiénes son los pastores de los hijos? Los papás. ¿Me ayuda fulano? Qué bueno, que te ayude. ¿Pero quién es el pastor? Tú eres el pastor. Los papás son los pastores. Y aplíquelo a cualquier cosa, ¿no? A cualquier situación. Hay mucha gente que te ayuda, hay mucha gente que te guía, pero tú eres el pastor, no se te olvida. Pero las misiones fracasan cuando yo dejo el bastón y se lo delego a otros, ¿no? Y ya luego vienen los lamentos, ¿por qué no hice bien las cosas? ¿Por qué tú no tomaste tu papel? ¿Quién tiene el bastón? Los papás, verá, con sus hijos. ¿Quiénes son los pastores de los hijos? Siempre son los papás, ¿no? Pero cuando yo delego, es que tengo flojera, es que yo no quiero hacer nada, no es que mi tía los cuida mejor, es que mi mamá, mis papás, y de repente pasan el tiempo y decimos, ¿por qué mis hijos ya no hacen esto? ¿Por qué mis hijos no? ¿Porque nunca la creíste? Digo, hay gente que te ayude y que bueno, pero el pastor eres tú. Cuando tú eres desobligado, bueno, pues las cosas salen mal, ¿no? Si Moisés ahí hubiera dicho, no, yo no quiero, ¿no? O que lo haga Aarón y se echa a dormir, pues no hubieran salido nunca de Egipto, ¿no? Porque ¿quién abrió las aguas? Moisés. No las abrió Aarón, las abrió Moisés, porque ¿quién tenía el bastón? Moisés. Así que pues, nos invita a reconocer que Dios muchas veces nos llama a ciertas misiones, pero si yo tengo el bastón, yo soy el primer responsable de las cosas, ¿no? Bueno, pues ya se acabó el tiempo, ya me pasé unos minutos, entonces vamos a concluir con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ilumines y nos ayudes a dar una mejor respuesta a tu palabra, para que sí vayamos dando siempre el sentido de nuestras vidas para alcanzar la verdadera libertad que quieres para nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.